el hombre cuando trata de sentirse bien, lo puede lograr, pero cuando se queda quieto y analiza más a profundidad cómo está, llega a sentir congoja, tristeza, dolor. Cuando nosotros estamos divagando en otras cosas que no fuimos diseñados para ello, entonces nos frustramos y nos sentimos que no tenemos propósito. Es como decir, la pared está cuarteada, vamos a resanarla y vamos a pintarla. Ah, está muy bien, pero al tiempo vuelve a salir la cuarteadura. Claro. Eso es lo que pasa cuando no tenemos una verdadera identidad. Que se va a la vida muy rápido. En el trabajo y luego del trabajo llegas, comes o cenas, duermes, te levantas temprano y la vida se va muy rápido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Inner Man. Aquí estamos con nuestro amigo, compañero, psicólogo, Arnoldo Curiel. ¿Cómo has estado, Arnoldo? Bien, Beto. Pues aquí con el gusto, como siempre, de estar contigo y de estar con todo el auditorio que cada vez más están siguiendo este podcast que es de hombres para hombres, donde tratamos situaciones que de otra manera tal vez nunca lo haríamos. Queremos provocar esta sensación de hablar de cosas de los hombres que se callan, de lo que no queremos que otros conozcan y que aquí nos ventaneamos solos. Está bien, pues es bueno abrir todo esto. Y Así saben, es. en el episodio anterior dejamos algunas cosas todavía pendientes por hablar, porque hablar de la cuestión de la identidad es muy, muy amplio, es profundo y también es un tema serio que quisimos abordar de esta manera. Pero hoy vamos a ver otras cosas, otras características que no abordamos en el episodio anterior. ¿Cómo Así qué, es. Arnoldo? Pues mira, en el episodio anterior creo que nos fuimos mucho hacia la cuestión que anda de la ideología de género, porque es increíble cómo los hombres, lamentablemente, bueno, también de todas las edades y de los dos géneros que son, ¿ok? Lamentablemente están viviendo esta confusión y que se fue mucho por ahí, pero bueno, vamos a hablar ahora de una manera más integral, ¿sí? Vamos a hablar desde la identidad, cómo lo define la parte psicológica y si es la única forma de definirla, si realmente no hay otra forma de definir la identidad. Y creo que ahí vamos a encontrar mucho porque hoy las personas padecen esta confusión, esta vulnerabilidad, este extravío y este vacío existencial. Sí, así es. Y creo que podrías recordarme, hace un momento estábamos hablando de unos términos en cuanto a la cuestión de la identidad, que cómo se construye, digo, hablando psicológicamente. Ok, mira, la identidad desde la psicología es una construcción que se da en torno a en donde tú vives. Okay. Nuestro lenguaje es un constructo, lo vamos haciendo y vamos haciendo esta intersubjetividad donde los términos son comunes y entonces todos manejamos hola, buenos días, hola, buenos días. Sabemos que nos referimos a el día, a el saludo y eso es ir construyendo, ¿no? La parte biológica también es importante. ¿Por qué? Porque los seres humanos vamos con el tiempo cambiando capacidades. Cuando somos pequeños, vamos creciendo, vamos desarrollándonos y están los estadios, estos estadios de Erikson, de Piaget, donde nos dice qué es lo que tiene la capacidad del individuo de absorber o de aprender. Por ejemplo, un niño aprende porque tiene que aprender a relacionarse con el entorno, por eso aprende del lenguaje, que es lo que escucha, y luego lo va integrando. Va creciendo y va teniendo diferentes capacidades. Por ejemplo, cuando llega uno a la adolescencia, pues la verdad es que ahí es donde tú vas a afirmar cosas que cuando eres niño viviste y después empiezas, hay un proceso que se llama poda neuronal, que es un poco, que después lo podemos platicar, pero a final de cuentas vas como seleccionando con qué te quedas y con qué no. Y ahí vas definiendo la identidad. Después llegas a la juventud, llegas a la edad madura y luego llegas a la edad clásica, vamos a llamarle así, a la edad vintage, y vas teniendo diferentes capacidades. Y durante todo ese proyecto, todo ese trayecto, tú vas aceptando cosas que van siendo tu identidad. Y eso es correcto. Pero a nivel psicológico creo que el gran problema es que las personas no llegan a estar bien. Solo se pueden sentir bien. Y parece lo mismo, pero no.
¿Ok? Ok, porque hace falta un ingrediente que para nosotros es muy importante, para ti, para mí, que somos creyentes, que creemos en Dios, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Falta el ingrediente espiritual. Y creo que en ese ingrediente espiritual, a mi forma de ver, es el fundamento de todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como en otros episodios hemos hablado, de que somos personas que fuimos hechos por un diseño y fuimos hechos por un creador. Y ese creador nos hizo con determinado propósito, y esto ya lo habíamos hablado en otras ocasiones. Cuando andamos y caminamos y nos desenvolvemos en ese propósito, entonces funcionamos muy bien. Entonces, hablando de la cuestión de la identidad, creo que en este mundo se han ido demasiado por la cuestión psicológica. Sí, todo lo que tú comentas es verdad, soy mexicano, hablo español mexicano, Una cultura una mexicana, cultura mexicana. nos vestimos. Por supuesto, y todo eso está muy bien. Sin embargo, hay un fundamento que ese fundamento a nuestra forma de ver es espiritual. Y ese fundamento lo estableció Dios en la palabra de Dios, que es la Biblia, y es ahí donde empezamos a conformar nuestra identidad desde el espíritu, porque ya habíamos también tocado esta situación, que somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Lamentablemente, el día de hoy todo es sensorial, todo es lo que puede estar o gratificar a nuestro cuerpo. Sin embargo, se ha dejado de lado la cuestión espiritual. Algunos afirmando que, pues, que no somos espíritu, que simplemente tampoco somos eternos, eso lo vamos a tocar más adelante, ¿no, Arnoldo? Sí, mira, la verdad es que cuando hablamos de la identidad desde las cuestiones psicológicas, estamos hablando de algo que es cierto, que es válido. Somos seres humanos que tenemos un psique, un alma, un ánime, y por eso la psicología lo que analiza es precisamente cómo es la información que llega a ti del entorno y cómo la procesas en tu alma, y que ahí tiene que ver el temperamento, que es esta carga genética que te predispone para interpretar las cosas. O sea, no es lo mismo una persona, vamos a llamarlo así, colérica, que tiene un problema porque se va a encender, a una persona melancólica que tiene un problema porque se va a deprimir. O sea, te voy a interrumpir un ajá, momento. ¿Saben? Me gusta que estemos aquí con Arnoldo, porque él es psicólogo. El que nosotros seamos creyentes en Dios, eso no hace a un lado el conocimiento no. psicológico, definitivamente. Por eso qué bueno que estamos platicando, qué bueno que tú también compartes la fe en Dios, en Jesucristo, porque tienes la perspectiva que te enseñaron en la universidad, pero te das cuenta que eso que te enseñaron no lo es todo. Al contrario, fíjate que, por eso decía, puede sentirse bien, pero no estar bien. Porque al final de cuentas, nosotros sí tenemos un diseño. Que hay personas que me dicen, pero ¿cómo es posible que siendo psicólogo tú creas en Dios? Pues es que es mucho más sencillo creer en Dios, es mucho más inteligente, pero además es mucho más efectivo. Claro, y además, cuando uno cree en Dios, las cosas encajan. Todo encaja como debe ser. Es que mira, por ejemplo, la logoterapia, este concepto de Viktor Frankl con este libro que es un clásico, El hombre en busca de sentido, ¿sí? O sea, el ser humano, y él habla mucho de la carga espiritual, claro, desde una perspectiva psicológica, pero lo reconoce. O sea, el ser humano tiene esta fortaleza espiritual que él solo por sí mismo, y nosotros lo sabemos porque en la Biblia dice, ¿por qué no? No lo puede detonar, pero ahí está. Entonces, la gente, cuando desde la perspectiva psicológica, desde el humanismo, desde el psicoanálisis, queremos que la persona llegue a superar alguna situación, lo puede hacer en alguna medida, pero el problema está ahí. Es como, siempre lo digo así, es como tienes un tesoro debajo de la tierra, ¿ok? Y ese tesoro no lo conoces. ¿Por qué? Porque lo único que quieres es plantar arriba en la tierra. Pero abajo es donde está el tesoro, abajo es donde está la riqueza. Ahí es donde hay que ir. Y entonces ese es el espíritu. ¿Por qué? Porque una persona que a través de la psicología logra entender un poquito acerca del mismo, se puede sentir bien, puede llegar hasta aceptarse, aunque esté equivocada la aceptación, ¿sí? Puede llegar a aceptar
algún problema fuerte y puede, porque uno de los principios básicos que vamos a decir que es la cuestión de la terapia es aceptar las cosas, ¿sí? Pero eso no significa que estés bien, simplemente aceptas que estás mal. Y de ahí viene la vulnerabilidad, el ser una persona con vacío existencial, personas con depresión, porque la persona dice, híjole, ni aún aceptando o ni aún teniendo este momento como de sentirme bien, he logrado superar otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la identidad del hombre es su diseño. Así es. El hombre tiene un diseño y ese diseño es, el versículo clave siempre va a ser Génesis 1:26. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? En ese sentido, nosotros somos evoeternos. O sea, tenemos una causa, un principio que es Dios. Ese diseño, lo importante aquí, queridos hombres, es ¿dónde viene el instructivo? O sea, si nos dieron un diseño, ¿en dónde viene el instructivo? Porque aquí es el problema. Yo en una ocasión puse esta conferencia donde dije, la garantía ya no es válida. Cuando tú compras algo, te dicen, tiene garantía. Pero si tú no lees el instructivo y lo usas mal, ¿qué pasa con eso? Invalidas la garantía. ¿Ya? No leíste la garantía y luego vas y te quejas con el fabricante y le dices, pero es que no funciona su producto. No, mi producto sí funciona. Está bueno. El problema es que tú no estás respetando la garantía porque no estás leyendo el instructivo. Y eso es la identidad del hombre. Si Dios nos dio un diseño, vete al instructivo. ¿Cuál es, Beto? Porque tú eres experto en eso. Lo que nosotros hemos aprendido es que la Biblia es el instructivo de Dios. La Biblia es el libro que habla acerca de los orígenes y de los orígenes de todo el universo y del origen del hombre, el origen de la mujer. Así que tenemos que volver a los orígenes, tenemos que volver al instructivo, al manual, a cómo fuimos nosotros creados para que podamos nosotros entendernos primero que nada y también empezar a desarrollar la verdadera hombría que nosotros tenemos y que pues lo tenemos aquí adentro porque así fuimos diseñados. Sin embargo, como tú comentabas, cuando nosotros estamos divagando en otras cosas que no fuimos diseñados para ello, entonces nos frustramos y nos sentimos que no tenemos propósito. Si tú, hombre, te has sentido así, que tu propósito depende de la empresa, de la carrera que tú estudiaste, que a lo mejor te despidieron de la empresa o a lo mejor tu negocio no funcionó y en ello estaba tu vida, ¿sabes? Hay personas, hay hombres que cuando eso sucede se han llegado hasta quitar la vida. Por favor, no lo hagas, ni siquiera lo pienses, ni siquiera lo medites, que esos pensamientos no prevalezcan en tu mente. ¿Por qué? Porque eso es algo que tú has hecho, pero lo que tú haces no te define como lo que tú eres. Lo que tú eres está definido en lo que Dios dice en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y tú eres un hombre creado con propósitos. Tú eres un hombre creado para cosas buenas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y cuando nos movemos en ellas, entonces nos sentimos plenos. Estamos haciendo lo que sentimos que para ello nacimos, ¿verdad? La situación es esa. ¿Dónde lo encontramos? Empezamos a encontrarlo en la palabra de Dios. Es por eso que te decía en un principio, el riesgo de la definición de identidad a nivel psicológico es que está dado mucho por tus capacidades y tu entorno. Y entonces, ¿qué pasa si tu entorno está chueco? ¿Qué pasa si tu entorno tiene esta confusión de darle valor a lo que no tiene valor? O las capacidades de mi sociedad están demasiado inclinadas hacia lo cognitivo, por ejemplo, hacia la cuestión matemática, hacia material, el razonamiento analítico y no hacia las artes, por ejemplo. Entonces me siento desubicado, como que ya no tengo propósito, ¿no? Sí, es muy importante el hecho de que nosotros, en este momento, hombres que nos están escuchando, hagas un alto en el camino y digas cómo estás. No quién eres, sino cómo estás, cómo te sientes. Porque al final de cuentas, cuando tú vas a terapia, la persona tiene que decir, ya me siento bien. ¿Sí? Y ese es como, vamos a llamarlo, la meta.
el que la persona logre superar algún trauma, algún hábito destructivo, alguna conducta de riesgo, pero al final de todo la persona puede decir, me siento bien, estoy bien. Entonces por eso les pregunto, ¿cómo estás? Porque la verdad es que en la Biblia nos dice un pasaje que a mí me impresiona siempre. Aún en la sonrisa hay congoja en el corazón. Sí. O sea, el hombre cuando trata de sentirse bien, lo puede lograr, pero cuando se queda quieto y analiza más a profundidad cómo está, llega a sentir congoja, tristeza, dolor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay algo dentro de nosotros. Decía el salmista, un abismo llama a otro abismo. O sea, nuestro espíritu está necesitando conectarse con algo más. No Así es. solamente es el que puedo tener mejores decisiones, el que puedo manejar mejor mis emociones. No, hay algo adentro, hay un gran vacío. Decía un maestro mío, ese gran vacío tiene la forma de Dios. Tú puedes llenarlo con 1000 cosas o tratar de llenarlo con 1000 cosas, pero al final de todo, ese vacío tiene la forma de Dios. Así es. Y aquí vamos a nuevamente hablar de una palabra que ya lo tocamos al principio de una manera superficial, que es la eternidad. Porque yo me he encontrado y he leído biografías de personas que han sido exitosas en su ámbito. Pueden ser artistas, pueden ser científicos, pueden ser empresarios, que tienen todo y se siguen sintiendo vacíos. Hay un vacío que viene de que no encuentras para dónde ir, no sabes para qué eres bueno y así vives y entonces te sientes insatisfecho. Pero hay otro vacío que experimentan aquellas personas que han sido muy exitosas, sin embargo siguen teniendo ese vacío. ¿Cómo explicamos eso? Pues de una manera muy sencilla, porque no le hemos dado la preponderancia a la cuestión espiritual, a que nosotros somos espirituales, somos personas eternas. ¿Saben? Esto el mundo no lo quiere entender, por eso han escondido a Dios, por eso le quieren tapar el sol con un dedo, quieren ignorar todo esto, pero la realidad es que nosotros somos personas eternas. Como bien comentabas hace un momento, tuvimos un principio, pero tenemos una eternidad y nuestro propósito va más allá de este planeta, va más allá de este mundo y de acuerdo al propósito quiere decir que nuestro diseño también va más allá de las cosas que nosotros podemos tocar o sentir. Y una de las partes importantísimas de nuestro diseño es que al ser espíritu podemos tener nosotros contacto y comunión y relación con el ser espiritual, con la persona de Dios. Esto es algo que nos caracteriza al ser humano que no tienen los animales, porque nos han tachado de que somos animales evolucionados, ¿no? Somos el rey de los animales o no sé cómo dicen, pero la realidad de las cosas es que aunque nuestro cuerpo podemos ser mamíferos, sí, lo somos, pero a diferencia de los animales, tenemos un espíritu que puede tener comunión con Dios y por eso nuestro sentido de insatisfacción aún en las cosas que nosotros podemos realizar bien, porque decimos, ¿esto es todo? Ese es el punto. ¿Esto es todo? ¿Para eso me esforcé? ¿Esta fue la satisfacción máxima de todo lo que yo me esforcé? ¿Te acordarás que eso lo platica Salomón en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Fíjense que si ustedes leen ese libro de Eclesiastés que está en la Biblia, es uno de los libros que está en la Biblia, ese libro fue escrito por Salomón. Es muy interesante porque Salomón lo tuvo todo. Tuvo mujeres, tuvo placeres, era además sumamente sabio, conocedor, era compositor de cantos, de poemas, de proverbios. Tú podrías decir, ¿qué le faltaba? Sin embargo, en su época tardía que se alejó de Dios, encontró un vacío existencial. Escribió él, todo es vanidad. Así es. Cuando haces a un lado a Dios, por muy bueno que seas, por muy próspero y todo eso, encontrarás un vacío espantoso. Es que ese es el punto. La psicología aborda la parte del alma y la parte de los sentidos como los que informan al alma. Entonces, esa dinámica es limitada, es una parte nada más. Y por eso es que tenemos esta identidad de afuera.
¿Por qué? Porque nuestra alma recibe la información de afuera. Si alguien te dice buenos días con amabilidad, tú contestas buenos días con amabilidad. Pero si alguien te ofende, pues te vas a aprender. ¿Por qué? Porque vas a responder. Y yo siempre le digo, entonces, ¿quién eres tú? Si te habla alguien amable y tú contestas amable, o te habla alguien grosero, tú contestas grosero, la pregunta es ¿quién eres tú? Ese es el riesgo de la identidad. Cuando todo depende del exterior o de tu entorno y que va procesándose con tu crecimiento, tu estadio de desarrollo, ¿sí? A final de cuentas, ¿quién eres tú? Y por eso es que llega ese vacío. Sí. Sí, te vas por ahí. Es más, conozco muchas personas que me dicen, es que Arnoldo, hace 15 años yo creía esto. Hace 10 años yo creía esto. Hace 5 años yo creía, o sea, como que se van de ciclo en ciclo, ¿no? ¿Por qué? Porque andan buscando, pero buscan fuera de ellos, en lugar de reconocer qué hay dentro de ellos. ¿Por qué? La parte del espíritu es la parte que es la vida, es el aliento de vida. Y ese espíritu tiene esa necesidad de algo trascendente. ¿Por qué? Porque tenemos un origen que es Dios, pero tenemos la eternidad porque es la imagen de Dios. Entonces, en esa eternidad, nosotros necesitamos entender qué es lo que yo soy. Y eso es algo que está dentro de nosotros y busca. Pero por eso les decía, hay que detenernos. ¿Por qué? Porque si no te detienes, tú vas a ir caminando, caminando, caminando y vas a sentirte vacío y tú dices, bueno, lo voy a llenar con esto, lo voy a llenar con esto. Y empiezas a buscar y te vuelves de moda en moda y vas avanzando y vas, como dicen por ahí, solamente dando vueltas en el mismo centro. Y ese centro está vacío. Por eso la identidad, desde la perspectiva judeocristiana, desde lo que es la antropología judeocristiana, reconocemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Si no hay esta vivificación del espíritu, ni siquiera tu alma va a poder estar bien, solo sentirse bien. Es como decir, la pared está cuarteada, vamos a resanarla y vamos a pintarla. Ah, está muy bien, pero al tiempo vuelve a salir la cuarteadura. Claro. Eso es lo que pasa cuando no tenemos una verdadera identidad desde el diseño que Dios nos dio. Así es. Así que es muy importante, pues, mirarnos en un espejo para vernos a nosotros mismos. ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? Creo que de ahí es como una forma de un autodiagnóstico, ¿no? De alguna manera, para ver esa imagen, pues empecemos por si es una imagen positiva o negativa, si es una imagen que va conforme a, pues a lo que dice la Biblia o no lo es. Tenemos entonces que hacer un alto para que nosotros podamos hacer esa evaluación. Algo que me he encontrado a mí mismo y creo que lo he visto en muchas personas, que se va a la vida muy rápido. En el trabajo y luego del trabajo llegas, comes o cenas, duermes, te levantas temprano y la vida se va muy rápido y el fin de semana pues estás atendiendo a los hijos o haciendo el quehacer de la casa o sales, no sé, pero ya empezó otra semana y luego se va, llegamos a diciembre, viene fin de año, o sea, así se va la vida y no tenemos un tiempo para detenernos, para pensar, bueno, a ver cómo estoy. ¿Cómo estoy en este momento? ¿Para dónde me estoy dirigiendo? ¿Estoy realizando aquello para lo que yo fui diseñado? En fin, creo que en esos momentos de alto, hablamos en algún momento, recordarás en otro episodio acerca del silencio, cómo hay algo del silencio que es positivo, de poder nosotros silenciar el entorno para poder escuchar esa voz interior y para poder nosotros poder ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros proyectos. De alguna manera tenemos que hacer ese alto para vernos a nosotros mismos y para trabajar en esa imagen propia. Algo que hemos encontrado también es que cuando nosotros tenemos una baja imagen de nosotros, las demás personas lo van a tener también de nosotros. O sea, si yo tengo una baja autoestima, la gente también a mí me va a menospreciar. Pero eso creo que es tema de
de otro podcast. Algún día platicaremos sobre eso porque muchos de los hombres, lamentablemente, esta identidad, y es aquí donde, por ejemplo, el concepto de las introyecciones estas, ¿no? O sea, las verdades o conceptos que te dan figuras de autoridad y que te van generando esa identidad. Entonces, hay introyecciones que por resultado son negativas y otras positivas. Por ejemplo, si tu papá constantemente te está validando, tu mamá te está validando como una persona capaz, inteligente, responsable, eso tú lo aceptas y lo asimilas, ¿sí? Y entonces eso genera tu identidad. Pero si es al revés, si siempre te dicen tú no sirves para nada, tú eres en fin, cosas terribles que te decían, eso tú lo crees. Es por eso digo que el riesgo de la identidad cuando es del entorno. Pero ¿sabes qué es lo más bonito, Beto? Que cuando tú lees el instructivo, que es la Biblia, tú encuentras cosas maravillosas que Dios dice de ti. Y eso, querido hombre que nos estás escuchando, hay tantas cosas que Dios dice sobre ti, sobre tu diseño, que son maravillosas. Y si logramos aceptar, asimilar todo lo que dice de tu identidad por el diseño que Él te dio, créemelo, no habrá vacío existencial, no habrá depresión, no habrá esta situación de incapacidad o de sentirte mal contigo mismo. Podrás ir creciendo, podrás ir avanzando, ¿sí? Eso es algo que creo que lo hemos vivido cuando de repente en la vida perdemos un poco el foco acerca de la relación con Dios, pues te llega todo el entorno y empieza a lastimarte. Y de repente vas y te dice algo. Mira, ayer a mí me pasó algo. Yo estaba, todos los días tengo un tiempo de hacer alto y meditar. Y de pronto me lleva Dios a un pasaje tan especial donde me dice, es que yo soy el que está contigo. Yo soy el que te voy a sacar en medio del problema. Yo soy el que te he dado la capacidad, pero escúchame. Y fue increíble, porque hasta le dije a mi esposa, ya, se acabó, ya lo entendí. En ese momento comprendo que la identidad es también una identidad que depende de lo que Dios ha hecho en mí. Como diseño humano y ahora como una persona que cree en Él. Claro, y todo eso se basa en una característica fundamental que tenemos, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y como tal, tenemos espíritu como Dios es espíritu y tenemos la capacidad de escucharlo. Por eso ahorita lo que tú comentas, eso es absurdo desde la psicología. Y eso es absurdo desde lo que nos quieren decir. Voz interior, sí, ¿no? Sí, o es una cuestión de, es que eso ya pasó de moda. No, hombre. O eres tonto porque eres Dios. Sí, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a estar metiéndote esas cosas de Dios? Eso déjalo para los ignorantes. No, hombre, haz un alto y date cuenta cómo estás. Date cuenta cómo te sientes contigo mismo. Date cuenta de cómo has ido girando en el mismo lugar y no avanzas. Date cuenta que la realización de todo lo que hay alrededor está muy padre, pero eso no es la realización plena del ser humano. Eso es algo que tenemos que detenernos porque hoy en día es esa la propuesta que nos quieren decir del entorno. Sí. Y ahí es donde hemos caído en tantos problemas como sociedad, como planeta, estamos en la olla por eso. Así es. Dice el salmista David en uno de sus salmos, dice, soy una creación maravillosa. ¿Por qué? Porque dice, fui hecho poco menor que Dios. ¡Qué bárbaro! Medita en estas palabras. Y no estoy siendo arrogante, estoy simplemente repitiendo un versículo de la Biblia. Tú fuiste hecho poco menos que Dios. Otra vez te lo digo. Tú fuiste hecho poco menos que Dios. Fuiste hecho a imagen de Dios. Dios te pensó, Dios te creó, Dios te amó con anticipación y te creó a ti y me creó a mí para tener comunión, para tener compañerismo. En ese compañerismo, como dice Arnoldo, tenemos la habilidad, la capacidad de escuchar a Dios. Y esas cosas son las cosas que hay que decir aquí. Sí. ¿Por qué? Porque los hombres... Y no es de mujeres. No. Mira. Entonces, de que somos creación de Dios, somos seres humanos. Y eso se ha ido, por eso si no has leído, lee sobre el transhumanismo. Toda esta corriente de a dónde vamos es porque quieren que el ser humano
no entienda su valor. ¿Sí? Ese es el gran problema. Y nosotros estamos aquí tratando de decirle a los hombres, hay un valor que no lo has reconocido. Lo tienes, pero no lo has reconocido. Por ejemplo, una conferencia que le doy a los chavos, agarro un billete de 500 y digo, ¿quién lo quiere? No, pues yo. Órale. Entonces agarro el billete y lo arrugo. Y le digo, ¿quién lo quiere? No, pues yo. Agarro el billete, lo tiro y lo piso. ¿Quién lo quiere? Yo. Lo llego hasta escupir. Y de repente digo, ¿quién lo quiere? Y dice, ¿yo? Digo, pero está escupido, está pisado, está arrugado. Y al final les digo, ¿se dan cuenta? Nosotros tenemos la imagen de Dios. Y el mundo nos ha pisoteado, arrugado y hasta nos ha tratado de quitar la dignidad escupiéndonos. Pero el valor es el diseño que Dios nos dio. Así es. Entonces empecemos por ahí. ¿Cómo podemos desarrollar nosotros nuestra identidad? Tenemos que regresar a los orígenes y Dios dice que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, que fuiste creado poco menos que Dios. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Así que, pues, eres una persona, eres un ser espiritual que sí fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Sin embargo, en el momento en que fuiste engendrado con eternidad. Así que tú eres un ser eterno. Eres un ser que tienes la capacidad de tener comunión con Dios, de escucharlo y de hablar con Dios. Al ser creado, diseñado y pensado por Dios, eres amado por Dios. Y al ser diseñado y creado por Dios, tienes un propósito dado por Él. O sea, tenemos que ver las cosas desde esa perspectiva, porque creo que muchos hombres hemos padecido de esa baja autoestima, y esa baja autoestima pues es porque, como tú comentabas, yo no tengo quizás la memoria que tú tienes, yo no tengo la capacidad analítica que tú tienes, yo no tengo la capacidad para hacer negocios que tú tienes, yo no tengo la capacidad musical que otros tienen, y me comparo con otros hombres y me siento menos o me siento fuera de la sociedad, y entonces eso me perturba y me hace sentir que no tengo la identidad correcta en el entorno en el que yo estoy. Pero algo que creo que sería bueno comentar es que las cuestiones de la identidad dadas por Dios desde un principio van más allá de las culturas, o sea, es transcultural. Parte de mi identidad es que soy mexicano. Sin embargo, la identidad que Dios me da es transcultural, pues Dios creó a los primeros seres humanos, a Adán y a Eva, y de ahí vinieron todas las naciones y todos los millones y millones de personas que hemos habitado este planeta. Quiere decir que desde un principio hay cosas que trascienden la cultura, que fueron puestas en nuestro ser, en nuestro diseño, y que no dependen de esa cultura, ni tampoco dependen de las modas, no dependen de la época en la que vivimos, sino dependen del diseño original. Sí, y eso, siguiendo la línea de pensamiento que nos estás dejando, ¿cómo podemos nosotros tener identidad? Yo quiero lanzar un desafío. Mira, búscate el instructivo. Si no tienes una Biblia, búscala. Es más, hay aplicaciones. Por ahí te vamos a dejar en el podcast un link de una aplicación donde puedes descargar la Biblia completamente gratis y puedes estar leyendo. No le tengas miedo, porque muchas personas hoy, por todo este entorno que nos han dado y toda esta filosofía que nos quieren meter, las personas piensan que buscar a Dios está mal. ¿Sí? He escuchado gente que me dice, mira, ya busqué de todo. Y le digo, ¿ya buscaste a Dios? No, eso no. Le digo, pues, o sea, si ya hiciste esto, aquello, y ya viste que nada te funcionó, pues busca, a ver qué te pasa. Y yo quiero aquí decirles algo. Por ejemplo, el sábado antepasado que tuvimos nuestra primera conferencia de The Inner Man aquí en Querétaro, la verdad es que estuvo bastante padre. Y los hombres que fueron, que nunca habían tenido ese encuentro, ¿sí?, con Dios, la expresión de ellos fue genial. Porque alguno de ellos decía, la verdad es que eso es lo que estaba buscando, pero no sabía dónde encontrarlo. Entonces, a lo mejor, hombre, te va a pasar lo mismo. Busca leer. Si tienes alguna duda, cómo leer, dónde empezar,
pues mándanos un mensaje. Y nosotros estamos aquí para ayudarte, porque realmente lo que nosotros encontramos, porque creo que tanto Beto como yo, buscamos en nuestra vida identidad desde pequeños. Fuimos buscando y siempre nos pasaba lo mismo. Eran caminos cerrados, eran caminos donde nunca llegabas a estar bien. Podías sentirte bien. Nadie puede decir que tener una fiesta o pasar un rato con amigos no es agradable. Sí, sí es agradable. Pero al final terminaba la pachanga y seguías estando mal. ¿Sí? Hasta que no te encuentras con Dios. Eso es algo que quiero que lo tomes como desafío. Empieza a leerla y vamos a ver qué pasa. Así es, ¿Sí? así es. Pues estamos llegando prácticamente al final de este episodio y quisiera recomendarles este libro. Este libro lo pusimos en la mesa en el evento que está comentando Arnoldo, que es un libro que ha pasado, la verdad, por muchos años y sigue siendo vigente. Se llama Hombría al Máximo, de Edwin Lewis Cole. Este libro de verdad está pequeño. A algunos hombres no nos gusta leer mucho, pero este libro está pequeño, te va a gustar. Habla muchísimo de cómo puedes tú desarrollar, encontrar tu verdadera hombría y desarrollarla. ¿Algo más que quisieras añadir, Arnoldo? No, solamente agradecer el tiempo, recordarles a todos los que nos están viendo y los que nos están siguiendo y compartiendo. Si les gusta, suscríbanse, denle ahí el like y compartan a otros hombres. Estamos en un momento donde las cosas cada vez son más evidentes que no tienen sustento, que cada vez es más vacío, la vida cada vez es más sin sentido, ¿sí? Entonces, espero que esto tú lo tomes para ti. Sé que vas a vivir una experiencia muy especial y compártelo con otros. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Arnoldo. Y no olvides hacer un alto. Y como dice Arnoldo, no caigas en el pensamiento de, no, adiós, no. Pues, ¿qué Pruébalo. es tonto, es obsceno? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa negatividad? Dale oportunidad para decir, Dios, ¿tienes algo conmigo? ¿Me quieres hablar? Háblame. Y te aseguro que de una u otra manera, Dios te va a hablar. Tú tienes muchos años de conocer a Cristo como tu Señor y Salvador, y yo también, y te lo podemos decir por experiencia, no solamente nuestra, sino de millones y millones de cristianos a través de la historia, cómo hemos encontrado, más allá de nuestra identidad, Arnoldo, hemos encontrado la vida plena y la vida eterna en Dios y en Jesucristo. Así es. Que tengas un excelente día. Muchas gracias por vernos. Como dijo Arnoldo, si este episodio te gustó, dale like, compártelo con otros hombres que seguramente también les va a gustar. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.